Bueno, ya me imagino que estamos casi todos, vamos a continuar. Estábamos viendo Poder Ejecutivo, la última clase, y habíamos avanzado, habíamos empezado a discutir este tema de la unipersonalidad o no. Es unipersonal, no hay dudas, pero es una unipersonalidad muy particular, la nuestra, porque el presidente por sí solo, como había quedado establecido, no tenía facultades para ejercer sus competencias. Por lo tanto, dentro de la clasificación amplia del Poder Ejecutivo vimos presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo y colegiados. Dentro del presidencialismo, el nuestro es un presidencialismo atenuado por la participación del ministerio. El ministerio, cuando yo digo ministerio al capítulo de los ministros, los constituyentes de 1853 toman este capítulo de la Constitución francesa de 1791, con las sucesivas reformas que tuvo, o sea que no lo toman de la Constitución americana. En la Constitución de los Estados Unidos no existe un capítulo como el que tenemos nosotros de los ministros, porque si bien ellos tienen personajes parecidos, que son los que se denominan secretarios de Estado, que podría ser sinónimo, el secretario de Estado americano es un sinónimo del ministro argentino, o viceversa, no tienen las mismas atribuciones. El ministro argentino convalida con su firma, con su refrendo, con la legalización de la firma del presidente, completa el procedimiento a los efectos que ese decreto sea eficaz. En cambio, en estos Estados Unidos, el presidente firma decretos y son eficaces con su sola firma, no necesitan del refrendo del secretario de Estado. Esa es una gran diferencia, por eso decimos que esa constitución es un presidencialismo puro y el nuestro es un presidencialismo atenuado por los controles que se pensaron en la sanción de la propia Constitución. Después hablamos también en la última clase del vicepresidente y con las particularidades que esto tiene. Ahora vamos a continuar con los requisitos para ser presidente. El artículo 89 es el que nos establece los requisitos. Dice, para ser elegido presidente o vicepresidente de la nación se requiere haber nacido en el territorio argentino, o sea, primer requisito de nacimiento, de ciudadanía, con la excepción que establece la Constitución cuando dice o ser hijo de ciudadano nativo, o sea, ser hijo de un argentino, habiendo nacido en país extranjero. Y las demás calidades exigidas para ser senador. Acá la Constitución hace lo que en técnica legislativa se denomina un reenvío. Nos reenvía a otro lugar de la Constitución, en este caso al Poder Legislativo, a la Cámara de Senadores, para ver cuáles son los requisitos para ser elegido senador. Pero lo primero que nos dice este artículo es la cuestión de la nacionalidad. Se requiere ser argentino. En nuestra Constitución, o para la legislación argentina, argentino es el que nace en este territorio. Argentino es el que nace en este territorio. Esto ha ido variando. En la última reforma de 1994 se amplió el concepto. Pero la Argentina, cuando sanciona su constitución, adhiere a lo que se denomina el ius soli, el derecho del suelo. Se es argentino porque se nace en este suelo. No importa si el padre es nigeriano y la madre japonesa, de un nigeriano y de una japonesa nace en este lugar un argentino. Ius soli. Aunque para las legislaciones de estos países, esa nacionalidad puede ser distinta. Acá tenemos una gran confusión con el tema de las nacionalidades. Yo creo que es bueno aclararlo, por lo menos lo que rige para nuestro país. No existe la doble nacionalidad. Es una cuestión de sentido común. No se puede haber nacido en dos lugares al mismo tiempo.
Se nace en un país, no se nace en dos países al mismo tiempo. O sea que no hay doble nacionalidad. Todos estos que van y que dicen, ustedes mismos, sus parientes, los míos, yo tengo nacionalidad italiana. No. ¿Vos dónde naciste, Mar del Plata? Sos argentino. Te guste o no te guste, sos argentino. No, pero tengo, bueno, lo que se puede obtener para la legislación de algún país extranjero es la obtención de la ciudadanía. Porque acá en nuestra Constitución, cuando ustedes la leen a lo ancho, a lo largo, hay una gran confusión terminológica entre los conceptos de nacionalidad, naturalización, ciudadanía. Es una gran confusión que algún día va a haber que resolverla. Pero para hacerlo muy claro, nacionalidad es lo que determina una condición por el hecho del nacimiento. Todos los argentinos somos nacionales argentinos. La ciudadanía es una condición que se adquiere por el paso del tiempo. Yo cuando nazco no soy ciudadano, soy un nacional argentino, soy un habitante argentino. ¿Cuándo obtengo la ciudadanía? Cuando la ley me lo determina a los efectos de empezar a ejercer determinados derechos políticos. Ciudadano es aquel que ejerce los derechos políticos. ¿La nacionalidad se puede perder? No, no se puede perder. Uno no puede dejar de ser argentino. ¿La ciudadanía se puede perder? Sí, por supuesto. ¿Cómo se pierde la ciudadanía? Por la comisión de algún delito, por la sentencia firme, por la comisión de algún delito doloso. La ciudadanía es el ejercicio de los derechos políticos. Los que no ejercen los derechos políticos son porque la han perdido. ¿Cómo se pierde? Por sentencia judicial. Y hay muchas causales para perder la ciudadanía. ¿Se puede recuperar? Sí, por supuesto. Cumplida la sentencia judicial, se recupera la ciudadanía. ¿Se puede volver a perder? Sí, por otra sentencia. Lo que pasa es que la ciudadanía es el ejercicio de los derechos políticos, uno lo adquiere con el paso del tiempo y después la ejerce mientras viva, mientras la quiere ejercer, hasta los 70 años, obligatorio, después voluntario. Pero se puede perder y se puede readquirir. En cambio, la nacionalidad, que es la condición que nos determina la ley por el hecho de nacer en este territorio, se adquiere y no se pierde. ¿Qué pasa para otras legislaciones? Bueno, hay legislaciones que han definido que en vez del ius soli, el derecho del suelo, han seguido lo que se denomina ius sanguinis, el derecho de la sangre. Entonces, por ejemplo, Italia, España, y la Argentina hoy. Entonces, si yo nazco en la Argentina, pero mi papá o mi mamá o ambos son españoles, para la Argentina, mi nacionalidad es la Argentina, pero para la legislación española, mi nacionalidad es española. ¿Eso existe la doble nacionalidad? Para el derecho argentino no. Para el derecho argentino no. Pero estas personas que nacen en la Argentina, para el derecho argentino, son argentinas. Y si después por una cuestión sanguínea de primera, segunda o tercera generación, la legislación de algún país extranjero posibilita la obtención de documentación que acredite que esta persona tiene los mismos derechos que otro compatriota de él en otro país, bueno, eso es un problema de la otra legislación. A nosotros nos debe interesar, pero no preocupar. Lo que nos debe interesar y preocupar son los problemas de nuestra propia legislación. Entonces, para ser presidente, había cuenta de que estos dos sistemas, ius soli y ius sanguinis, existieron desde siempre y que la Argentina había optado en 1853 por el sistema del ius soli, el derecho del suelo, porque era un gran territorio vacío y lo que se necesitaba era que todo el que naciera en el territorio sea argentino, cuando la mayoría de la población era extranjera. Se pone en la Constitución como primer requisito haber nacido, para ser presidente, haber nacido en territorio argentino. Regla general. En 1853 se establece como excepción o ser hijo de ciudadano nativo
habiendo nacido en país extranjero. ¿Por qué se establece el ius sanguinis como excepción? Porque recuerden ustedes que a 1853 veníamos de más de 25, 30 años de gobierno de Rosas, donde muchísimos argentinos de ese momento se habían ido del país como se están yendo ahora. Pero no por problemas económicos, por problemas políticos. Alberdi, Sarmiento, que después vuelve. ¿Y dónde se iban? Se iban a Chile, se iban a Bolivia, se iban a Paraguay, se iban a Uruguay. Y tenían su familia y sus hijos nacían en esos países. Y había cientos de argentinos exiliados que por cuestiones políticas que se iban a vivir fuera de la Argentina. Entonces los constituyentes de 1853, en una cuestión bastante clasista, habría que decir, entendieron que estas personas exiliadas, autoexiliadas o desterradas por sentencia judicial, sus familiares, sus hijos o sus nietos, habiendo nacido en el extranjero, podían tener las mismas condiciones para ser presidente cuando regresaran al país después de la sanción de la Constitución. O sea que este es el panorama de 1853, una excepción al ius soli por el ius sanguinis, o sea, a partir de 1853, una persona nacida en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Perú, ¿puede ser presidente? Sí, puede ser presidente. ¿Con qué requisito? Bueno, que su padre o su madre o ambos sean ciudadanos nativos. Sean ciudadanos nativos. ¿Esto ha ocurrido alguna vez? No. Nunca. Una persona nacida en el extranjero fue ni siquiera candidato a presidente. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Argentina ha tenido varios procesos migratorios. Ahora estamos enfrentando uno, que yo creo que va a ser de corto plazo, pero estamos enfrentando uno. Pero ha habido en los últimos tiempos migraciones en la década del fines de los 70 por el tema de la dictadura militar, fines de los 80 por una cuestión económica, mediados de los 90 ha habido 2001, 2002, y ahora hay otro proceso migratorio y después las cosas se revierten y la gran mayoría vuelven, pero bueno, siempre es desgarrador, ¿no? El tema migratorio. ¿Qué dice ¿Qué dicen los autores sobre este tema? Acá hay una pequeña discusión interesante entre Vidal Campos y Zarini, Elio Zarini. Vidal Campos dice, bueno, el hijo de un ciudadano nativo para ser presidente tiene que naturalizarse, o sea, tiene que iniciar un proceso ante la justicia federal y obtener lo que se llama la naturalización, que es ese extranjero al cual se le otorga documentación argentina, y obtener la ciudadanía mediante este proceso judicial. Zarini dice no, nada de esto, por su sola condición de ser hijo de un argentino nativo, nacido en el extranjero, puede venir y presentarse a la Junta Electoral e inscribir su nombre como candidato a presidente. Vidal Campos dice no, para inscribir su nombre como candidato a presidente se requiere primero haber obtenido la naturalización. Es una pequeña controversia, inclusive hasta simpática, no ha ocurrido. Hubo un caso, el de que ahora salió, me lo acordé ayer, estaba leyendo el diario y volvió a aparecer este señor Francisco de Narváez, que era el dueño de Casa Tía, que ahora compró, parece que el grupo de Narváez compró Walmart, y de Narváez en su momento fue diputado nacional, ganó unas elecciones, le ganó al kirchnerismo y a todos los que estaban por ahí en el 2015 o 2017, sí, 2013 o 2015, 2013 o 2011, por ahí ganó, pero era un tipo muy famoso, inclusive lo llevó Tinelli, se hacían chistes de Narváez. Bueno, de Narváez es colombiano, de Narváez quería ser presidente, planteó su caso, de Narváez es colombiano, nació en Colombia, y su padre es colombiano, y su mamá es checoslovaca.
Cuando de Narváez estaba de moda en la Argentina, que le había ganado las elecciones al peronismo en la provincia de Buenos Aires, se llegó a plantear, bueno, este señor puede ser candidato a presidente, y ahí explotó todo este tema de decir, bueno, sí puede ser, pero él no, porque él no cumple con los requisitos del artículo 89. No nació en la Argentina, que no está mal, nació en el extranjero, hay una excepción, bueno, pero ni su padre ni su madre son argentinos, y ahí se abre la pregunta, ¿esto no rompe la regla de la igualdad? ¿No rompe la regla de la igualdad? Una persona que tiene la naturalización argentina y la ciudadanía porque vota y que de hecho es un argentino naturalizado de origen colombiano, esa es la denominación que tiene esta persona, argentino naturalizado de origen colombiano. En Mar del Plata hay ahora cada vez menos, pero en un momento había miles y miles de argentinos naturalizados de origen italiano o de origen español, cuando llegaron nuestros abuelos, bisabuelos, muchos optaron por el procedimiento de la naturalización y obtención de la ciudadanía. Entonces, el tema de Narváez se discute quizás en otro ámbito, cuando se discuten los temas de la igualdad ante la ley. Bueno, no hay igualdad ante la ley para él. Hay una restricción, en este caso de acceso al cargo, que inclusive yo creo que si lo planteara judicialmente podría llegar a tener una sentencia favorable. Bueno, este es el tema del nacimiento, es un tema interesante para discutir. Y ahora vamos a las demás condiciones, que son las que exige la Constitución para ser senador. Ahí tenemos que volver al artículo 55, que dice, son requisitos para ser elegido senador tener la edad de 30 años, un requisito de edad, haber sido 6 años ciudadano de la nación, disfrutar, fíjense la palabra, el verbo que usa el constituyente, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o de una entrada equivalente, y ser natural, bueno, esta última no va porque está muy específica para el senador, la leemos, pero no va. Ser natural de la provincia que lo elija o con 2 años de residencia inmediata en ella. Esta es para el senador, pero de todos los requisitos para ser elegido senador, los que sirven para el presidente son requisitos para ser elegido tener la edad de 30 años. Vamos a hablar con el tema de la edad. Para ser elegido, o sea, ¿cuándo se lo elige al presidente? El día de las elecciones. O sea que el día de las elecciones tiene que tener 30 años, no el día que vaya a asumir, que son varios meses después. O sea que una persona que el día de las elecciones tiene 29, pero que cumple los 30 después y antes del día de la asunción, bueno, directamente no va a poder ser candidato. 30 años, ¿qué les parece? A ver, quiero escucharlos. Facundo, ¿qué te parece 30 años? A ver, ¿quién tiene algo que decir? Porque para ustedes 30 años es un viejo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué edad tenés vos? 19. Porque para los 30 es un tercio de tu vida actual, un viejo, horrible. Sí, Falta, ¿no? falta. Falta, Falta. bueno. ¿Les parece mucho 30? Y sí, ¿Qué pero pasa? bueno, en el marco para ser presidente creo que no. Creo que se necesita de una capacitación más ¿Y te parece que a tecnicista. los 30 lo puede tener? Si viven en la casa a los 30 todavía. Y es una cuestión difícil de plantearlo. ¿Por qué te parece que pusieron 30 años? No sé. No sé, Fiorella, Hola, buen día. buen día. ¿Qué opinas? ¿Qué edad tenés vos? 18. Entonces los 30 te parece una cosa, No, para mí, para ser presidente es poco. es poco. ¿Por qué es No poco? sé, yo siento que a los 30 años no estaría preparado para tanto poder, entre comillas. Bueno, a los 60 tampoco. Nadie, no sé si alguien está preparado. ¿Pero por qué pusieron 30? No, ni idea. La Ni verdad idea. que no sé.
Jacqueline, última encuestada. Y para mí que se Buen supone... día, primero se dice. Buen día. Ahora sí. Para mí primero se supone que a esa edad ya tendría que haber terminado la secundaria y algún estudio más. A los 30 y sí, supuestamente. Pero el problema no pasa por ahí. No pasa por ahí. Mira, hoy a los 30 me parece que son jóvenes. No, yo los veo desde mis 60 años, ¿no? Ustedes lo ven desde sus 18 años. Pero en 1853, el promedio de vida no superaba los 45 años. A los 15, 16 las mujeres ya se casaban y tenían hijos, y tenían 6, 7, 8 hijos, porque atravesaban la vida o llegaban a la adultez, la mitad de ellos, por las condiciones sanitarias inexistentes. Y el hombre a los 18, a los 14, 15, ya guerreaba, a 17, 18 ya estaba embarcado, o ya peleaba, o ya trabajaba, tenía 4 o 5 hijos a esa edad. Porque la gente se moría joven para nuestros conceptos de juventud. No se vivía mucho, eran pocas las excepciones de gente que vivía mucho, que son más o menos los que conocemos nosotros, pero el normal, primero que las infecciones eran devastadoras, las tasas de nacimiento no eran altas, por eso las familias tenían muchos hijos, porque pocos llegaban a la vida adulta. Y 30 años era la vida, ya a los 30 años te habías casado, habías tenido 6, 7 hijos, habías ido a 2 o 3 guerras, ya si eras comerciante o empresario o profesional, ya tenías la vida desarrollada y tu expectativa de vida no era mucho más alto. 30 años es como, era más de 2/3 de la expectativa de vida. Hoy una expectativa de vida promedio en Argentina de 75 años, 30 años de aquel momento es como 50 años de ahora. Son 2/3 de la vida, un poco más. Entonces, las edades que vemos en nuestra legislación, en la Constitución o en el Código Civil, fíjense que la mayoría de edad, paralelamente a esto, en el primer Código de Vélez, la mayoría de edad era a los 22, o sea, el ejercicio de responsabilidades. Ahora se ha bajado la mayoría de edad, primero a los 21, después a los 18, a los efectos de la validez jurídica del tema, pero teníamos una legislación donde la gente, el ser mayor de edad era a los 22, cuando la expectativa de vida no superaba los 45 o los 50. O sea que, ¿y cómo se obviaba la mayoría de edad? Bueno, por emancipación. La institución de la emancipación era una institución fuerte. El padre decidía qué hijos emancipaba antes de que llegaran a la mayoría de edad, o por casamiento. El casamiento generaba en nuestra legislación civil la emancipación automática de los menores, la chica de 14 o de 15 que se casaba con el muchacho de 17 o 18, automáticamente el casamiento generaba la emancipación y ser mayores de edad y apto para la vida jurídica de un mayor de edad. Entonces, 30 años hoy nos parece poco, hoy nos parece que no tiene experiencia, puede ser que la tenga, o no quiero prejuzgar, pero 30 años en el contexto de la Constitución de 1853 era una edad avanzada. Era una edad avanzada. Después dice haber sido 6 años ciudadano de la nación. Y acá el verbo cambia. Fíjense que empieza en presente el artículo. Son requisitos para ser elegido senador, 2 puntos, tener la edad de 30 años. Y después nos dice, nos usa un verbo en tiempo pasado, nos dice el constituyente, haber sido. O sea que puede elegirse una persona que haya recuperado la ciudadanía hace 2 meses antes de la elección, que no acredite 6 años continuos de ejercicio de la ciudadanía inmediatamente antes de la elección, por supuesto que sí.
¿En qué estaba pensando el constituyente? No estaba pensando en la Argentina del 2020, porque no se la podría imaginar. Los argentinos del 2019 no nos imaginamos la Argentina del 2020. Imagínense ustedes los constituyentes de 1853 y podrían estar pensando en nosotros. No. Ellos pensaban en la realidad próxima, en su pasado inmediato, en su presente y en el futuro próximo, y veían que la Argentina era un conflicto. La Argentina llega a la sanción de la Constitución mediante un proceso histórico muy violento, muy alargado en el tiempo, pero de conflictos guerreros, ¿no? Fue la batalla de Caseros la que le abre la puerta a la sanción de la Constitución. Yo siempre digo, la Argentina renace después de conflictos bélicos. La batalla de Caseros, donde Urquiza vence a Rosas, abre la puerta a la sanción de la Constitución. La derrota de Malvinas abre la puerta a la recuperación de la democracia en 1983, no cabe duda de eso. Pero ¿qué pasaba? Lo tenían muy presente a Rosas, no solamente por el tema de los argentinos nacidos, o los hijos de argentinos nacidos en el extranjero, sino por la gran cantidad de gente que tenía sentencias judiciales y estaba cumpliendo condenas, cosas que después se repitió en el futuro, ¿no? Cosas que después se repitió en el futuro. Entonces, una persona que al momento de la elección necesita acreditar para ser candidato a presidente 6 años de ciudadanía, y por ahí estuvo preso los últimos 4 o 5 años, y sale, y un año antes de las elecciones recupera la ciudadanía, entonces no podría ser candidato a presidente. Por eso se le pone un requisito de ciudadanía, pero no de un cumplimiento anterior a la condición de presidente, sino que en algún momento tuviste 6 años de ciudadanía. ¿A qué edad, vamos a poner un ejemplo actual, a qué edad se adquiere la ciudadanía? A los 18. ¿A qué edad se puede ser candidato a presidente? A los 30. Entonces, tipo a los 18 es ciudadano, cumple hasta los 28, no tiene problemas, a los 28 roba un taxi, lo meten preso y le dan 2 años de cárcel. Sale a los 30 y a los 32 quiere ser candidato a presidente por el partido X. ¿Tiene algún problema con el ejercicio de la ciudadanía? Porque la perdió a los 30, o sea, la perdió a los 28, la recuperó a los 30, y a los 32 quiere ser candidato. ¿Cuál es el ejercicio de ciudadanía anterior a ser candidato? 2 años. Pero él, antes de todo esto, ya tiene más de 6 años de haber sido ciudadano de la nación. Porque entre los 18 y los 28 ya tiene 10 años de ciudadano. ¿Le alcanzan para ser candidato a presidente después de salir de la cárcel? Sí le alcanzan. Y este era el criterio que tenía el constituyente. Favorecer, facilitar. No estaban pensando en este que se robó un taxi. Estaban pensando en los que estaban presos por cuestiones políticas. Los que tenían una sentencia condenatoria, aunque estuvieran en Argentina, o exiliados, o desterrados por cuestiones políticas. O sea, haber sido seis años ciudadano. Pregunta, vamos a poner una pregunta de la actualidad. ¿Qué personaje público importante? O hay varios personajes públicos, pero ¿quién tiene sentencia firme? Vudú. Aunque tiene prisión domiciliaria, tiene sentencia firme. En la próxima elección, ¿puede ser candidato a presidente? Sí. Porque no importa esta condena, y cuando la termine, los pocos meses o años de ejercicio de la ciudadanía. Lo que importa es que antes él ya acredita 6 años de ejercicio de la ciudadanía. Y eso es lo que pide el constituyente. No haber sido inmediatamente anterior a la candidatura, sino haber sido, en algún momento, haber sido. Después viene disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes o una entrada equivalente. Esto, disfrute de una renta anual, significa que quienes tienen renta.
Porque no dice disfrutar de un salario, disfrutar de un honorario, dice disfrutar de una renta. La renta es ese producir, es el producido del capital. La renta, yo tengo un departamento, lo alquilo, ese dinero que me ingresa por locación es una renta. El dinero que me ingresa por mi actividad profesional es un honorario, no es una renta. El dinero que me genera un plazo fijo sí es una renta. Mi participación societaria sí es una renta. Pero mi trabajo en la facultad es un salario. Entonces acá hay un problema de confusión terminológica. Dice, y después lo trata de arreglar, o de una entrada equivalente. Yo creo que esto hay que eliminarlo directamente porque es un atisbo medio aristocrático disfrutar de una renta. ¿Quién disfruta de una renta? El que tiene un exceso de capital que le genera una renta. Pero el que trabaja no disfruta de una renta, disfruta de un salario. El profesional no disfruta de una renta, disfruta de un honorario. Y aparte la parte de disfrutar, el verbo disfrutar también es un verbo complicado para ponerlo hoy. Disfrutar realmente disfruta del que tiene una renta. Pero el que trabaja y vive de su salario, yo no creo que lo disfrute, sino que medio que lo padece, si el salario no es muy alto. Entonces, acá hay todo un problema terminológico con un requisito aristocrático que me parece que ya no va más. Pero ¿qué sentido tenía? Porque esto era para ser elegido senador. Después el constituyente le dice, bueno, pero para ser presidente quiero los mismos requisitos del senador. Pero para el senador era un requisito medio de clase, que hoy más o menos se mantiene, ¿no? En los senadores que vienen de las provincias del norte hay una cuestión de clase. No sos de la familia gobernante, poca posibilidad tenés de ser senador. Pero es todo un tema que vamos a ver después, o van a ver cuando hablen del Senado. Antes de 1994 había otro requisito, que era el de pertenecer al culto católico apostólico romano. O sea que los requisitos de la Constitución originaria era el requisito de la edad, tener 30 años al momento de ser elegido, el requisito de la nacionalidad, ser natural argentino o con la excepción, ¿no?, de ser hijo de ciudadano argentino habiendo nacido en país extranjero, el requisito de la ciudadanía, haber sido 6 años senador, haber sido, no dice cuándo, el requisito económico, disfrutar de una renta anual de 2.000 pesos fuertes, que yo creo que no habría, que ya no se toma más. Aparte, ¿qué son 2.000 pesos fuertes? Como renta, no como patrimonio, como renta. O sea que todos los años tengo que tener una renta de por lo menos 2.000 pesos. Nadie lo puede calcular por el valor oro, esos pesos fuertes tenían otra cotización. En algún momento Vidal Campos quiso hacer algo y daba más o menos como renta entre 40 y 60 mil dólares, pero de hace 30 años, que era otro valor del dólar, ¿no? O sea que ya no, ni deberíamos pensarlo. Y teníamos el requisito de la confesionalidad, de pertenecer al culto católico apostólico romano, requisito que se elimina en la reforma de 1994. Se elimina porque no tenía sentido, porque no era como algunos decían que había una contradicción entre la libertad de cultos del artículo 14 y la restricción para ser como requisito presidencial. Nuestra Constitución no tiene, nuestro Estado Nacional no tiene religión oficial. El primer tema, no sé con quién vamos a ver o van a ver el tema de la confesionalidad del Estado, pero el Estado argentino no es un Estado católico, es un Estado laico. Como la mayoría de los estados del mundo occidental, hay algunas excepciones. Irlanda, como estado católico, o los estados orientales, ¿no? No solamente a la fe cristiana, sino a otras fe. Hay estados cuya constitución no está por debajo de sus libros sagrados, ¿no? Del Corán o del Libro Verde. La Constitución tiene un rango inferior, esos son estados teocráticos, Irán. E Irlanda, la Irlanda separada del Reino Unido, es un estado
que adhiere que es un Estado con confesión religiosa. No así el resto de los países europeos, no lo encontramos. Es un caso para estudiar todavía, el caso de la República de Irlanda, donde está prohibido el divorcio. No es que la gente no se puede divorciar, está prohibido el divorcio. Por supuesto, la gente se divorcia y se va a Irlanda si quiere hacer una vida distinta. Pero la Argentina nunca fue un Estado confesional, porque el Estado argentino siempre fue un Estado, digamos, la relación con la Iglesia fue una relación de laicidad, no de secularidad. Pero teníamos esta piedra en el zapato. Éramos un Estado laico que no adhería a ninguna religión oficial, un Estado que en el artículo 14 de la Constitución establece la libertad de cultos, que en el preámbulo hay una invocación a Dios, pero no a un Dios particular, es un Dios amplio, esa invocación religiosa que se dice que tiene el preámbulo, vamos a leerla. Cuando el preámbulo dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, pero no es el Dios católico, es el Dios de cualquiera que quiera sentirse amparado por un Dios que le da protección y justicia. Entonces siempre se vio la invocación religiosa como un concepto abierto, el artículo 14 de la libertad de cultos, la convocatoria en algunos otros artículos a la inmigración europea, cuando la mayoría de la inmigración europea, a excepción de la italiana y de la española, que son de una religión católica fuerte, pero si vinieran de otros lugares, de Alemania, como ha venido mucha gente, o de Polonia, de los estados del norte de Europa, son protestantes. Entonces, esa convocatoria a la inmigración no le pone límites religiosos, pero teníamos el tema del requisito para ser presidente. Y esto tiene que ver, esto es lo que en la Constitución originaria de 1853 se crea una institución que se define como el patronato, que era la institución que iba a regular las relaciones entre el Estado Nacional y la Santa Sede. Porque yo siempre me hago esta pregunta, en 1853, o antes, en 1810, cuando vino esta revolución así de mayo y se enteró el Papa en aquel momento. ¿A quién llamó por teléfono el Papa si tuviera teléfono? ¿A quién hubiera llamado por teléfono? El 26 de mayo de 1810, cuando se enteró que un grupo de comerciantes y militares de un lugar tan lejos como el puerto de Buenos Aires se habían llevado puesto un virrey. El Papa, ¿a quién llamó? ¿A Saavedra o a Fernando VII? ¿De quién era amigo el Papa? De los reyes, ¿cómo se llamaban los reyes de España? Por más que estuvieran presos, después salieron en libertad. Los reyes católicos. ¿A quién invitaba a su cumpleaños el Papa? ¿A Moreno, a Belgrano, a Castelli? ¿O lo hubiera invitado a Fernando y a Isabel? ¿Saben cuándo la Iglesia, la Santa Sede como Estado, cuándo tenemos relaciones diplomáticas? En 1966. Recién en 1966, la Argentina firma lo que se llama el concordato o el tratado con la Santa Sede y establece sus relaciones diplomáticas. Porque ¿cuál es el problema con la Santa Sede? No le vamos a exportar carne, ni le vamos a exportar trigo, ni ellos nos van a exportar tecnología. ¿Qué exporta la Santa Sede? Obispos, curas, y los designa. ¿Y dónde los designa? En este territorio. Entonces, con el concepto del ejercicio de la soberanía, nadie podía aceptar que el presidente de otro estado designara funcionarios de su estado en este territorio. Porque la designación de un cura, de un obispo, de un arzobispo, es eso, una resolución del Vaticano, con el nombre del rescripto, o la bula, o cualquier instrumento legislativo del Vaticano que designa a fulano de tal arzobispo
de Córdoba, imagínense en Córdoba, el 90%, el 95% de los cordobeses católicos, que venga un arzobispo designado de Roma y que empiece a hablar mal del gobierno. Inaceptable. Entonces, el patronato generó este procedimiento para que las propuestas de designación de jerarquías eclesiásticas que venían de Roma al territorio argentino pasaran por el Poder Ejecutivo y por la Corte Suprema de Justicia y sea el presidente el que le diera la aprobación. Porque si no, se perdía ese concepto de la soberanía. Y así fueron discusiones, fueron más de 100 años de discusiones, hasta que en 1966, fíjense ustedes, el gobierno de Onganía culmina una tarea que había sido iniciada en el gobierno del presidente Ilia, de establecer las bases para las relaciones diplomáticas y el intercambio de funcionarios, y ahí es como que se elimina el patronato. Pero el patronato existió en la Argentina durante más de 100 años, entonces era lógico pensar que quien iba a designar las jerarquías eclesiásticas, que era el presidente, ejerciera la religión católica apostólica romana. Esa es la causa de ese requisito. Una cuestión histórica muy fuerte, costumbrista, a partir de la conquista y del desarrollo de España dentro de este virreinato. La mayoría de la gente pertenece o pertenecía a ese culto. Y era lógico que, adquirida entonces la capacidad de sancionar nuestra Constitución, se establecía la libertad de culto, pero aparece también el artículo 2 con el sostenimiento presupuestario al culto católico apostólico romano por una cuestión costumbrista. Que si bien todos los años los curas dicen que no quieren, nunca se termina de definir el tema. Y hoy la Iglesia Católica es un renglón del presupuesto. ¿Quién le paga el sueldo a las jerarquías eclesiásticas? El Estado Nacional. El Estado Nacional. Y no lo rechaza. Y no hago campaña anticlerical para nada, pero no lo rechaza. Entonces el patronato generó que el candidato a presidente, que iba a ser, aparte de presidente, ejercer el patronato, iba a tener la vinculación con la Santa Sede, iba a favorecer el ingreso de la legislación vaticana en la Argentina, no solamente para la designación, porque en la Argentina durante muchos años y aún hoy rige fuertemente el derecho canónico, porque yo respeto que hay muchísima gente que adhiere al culto católico apostólico romano y que pide, porque me ha tocado verlo en mi profesión, la nulidad del matrimonio y inicia el procedimiento ante el derecho canónico, y esta documentación se legaliza en la Argentina y va al Vaticano, y el Vaticano tiene su poder judicial que basado en el derecho canónico, que resuelve si ese matrimonio es nulo, y solamente así esas dos personas que se les nulifica el matrimonio, por X motivo, pueden volver a casarse sin readquirir la aptitud nupcial. O sea, el derecho canónico existe en la Argentina, y les puedo asegurar que, aunque nos parezca mentira, en Mar del Plata hay mucha gente que se rige en sus relaciones intrafamiliares por ese derecho, y lo respeto válidamente. Entonces, la vinculación religiosa del Estado argentino con el Estado vaticano es muy fuerte, porque el Vaticano permanentemente sanciona normativa interna que tiene alcance internacional, y esa normativa tiene que ingresar al territorio argentino para regir dentro de las comunidades o dentro de la Iglesia, de las jerarquías y de los procedimientos de designación de obispos, de arzobispos. Se entendió que para presidir el patronato tenía que pertenecer a esa fe católica, por eso el requisito. En 1966 se firma el concordato con la Santa Sede, ahí debió haber finalizado. Pero bueno, se aprovechó la reforma de 1994. Fíjense ustedes que cuando Irigoyen, en 1916, en la Unión Cívica Radical, lleva la candidatura de Irigoyen como presidente, la Junta Electoral le pide acreditar su condición de católico apostólico romano. Porque Irigoyen era un ferviente ateo.
¿Y cómo se justifica o se prueba la fe? Bueno, y él entendió que llevando el acta de bautismo, que constaba en las parroquias, en los registros parroquiales, de donde él había sido bautizado, es la única forma de demostrar la pertenencia, y la justicia electoral le aceptó la candidatura, no sin antes haberla observado. Lo mismo le pasó a Menem en 1989, porque todos pensábamos que Menem era musulmán, no, Menem era católico, re católico, y él acreditó también, bueno, mediante otros medios de prueba, pero había todo un prejuicio de que Menem no pertenecía. Y fueron los dos datos así de color, simpáticos, ¿no? Tampoco era tan importante, porque la gente cuando quiere votar, vota. En definitiva es así. Pero este requisito desaparece. Entonces, requisitos para ser presidente hoy, aparte de tener una gran fortuna, porque las campañas políticas cuestan mucha plata, pero eso no está en la Constitución. Requisito de edad, 30 años. Requisito de ciudadanía, ser argentino o ser extranjero teniendo padres argentinos. Requisito de ciudadanía, haber sido 6 años ciudadano de la nación. Y no hay más requisitos. Y no hay más requisitos. Para vicepresidente es lo mismo. Los requisitos para vicepresidente son los mismos que para presidente. Sigue la Constitución. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, este es el momento. Me parecería bien que hagan alguna pregunta. ¿No? Bueno. Vamos a hablar del artículo 90, el que sigue. El artículo 90 es el tema de la duración del mandato. El presidente y el vicepresidente duran en sus funciones el término de 4 años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser, elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un periodo. Esto es un artículo que surge de la reforma del 94. Antes del 94 el término de duración era de 6 años. La reforma del 94 lo bajó a 4. Ese es un tema para discutir. Antes de la reforma, el artículo decía: el presidente y el vicepresidente duran en sus empleos el término de 6 años y no pueden ser reelegidos, sino que con un intervalo de un periodo. Ahora hay una reelección inmediata y después viene el intervalo. Antes decía, fíjense, yo leí textual, duran en sus empleos. Ahora en la reforma del 94 se le puso duran en sus funciones. Yo creo que sigue siendo un empleo, pero bueno, también es un tema para discutir. O sea que hay mucho para discutir en este artículo. La reforma del 94 estableció la reelección inmediata. Y bueno, por lo menos yo lo único que puedo decir es mi opinión personal. Por acá sobre esto no hay una ley que valga para todos. A mí el tema de la reelección o no me tiene muy sin cuidado. No es un tema que me preocupe. Yo tengo escrito que debe estar ahí por la facultad un trabajo que se llama El mito de la reelección. En definitiva, trato de demostrar que hay un montón de sistemas, pero lo que hay que garantizar es que la gente vote. No me puedo enojar si la gente vota y quiere seguir votando a una persona. Limitar las reelecciones me parece que es limitar la capacidad de elegir de la gente. Que la gente elija bien o mal, o el cuerpo electoral elija bien o mal, es un problema de cada uno. Pero para poder ser absolutamente sincero, es el mejor derecho a proteger. Nos pueden gustar o no los resultados, bueno, será un problema individual, pero generar resultados
a través de impedimentos, porque la no reelección es un impedimento. Entonces, supongamos que algún día tenemos un buen presidente. 4 años, buen presidente, Argentina crece, baja la desocupación, la gente va a la escuela, los chicos aprenden, saben leer y escribir y sumar y restar, cosas que ellos saben hacer. La Argentina exporta, la industria nacional crece, entonces vienen las elecciones y todos votamos de vuelta a ese tipo, y hay paz social, y bajan los delincuentes, y baja el dólar, y se cumple el segundo mandato. ¿Lo podemos seguir eligiendo? No. ¿Pero por qué si es un buen presidente? No, porque ya fue 2 veces presidente. ¿Y qué tenemos que elegir? Y de todos estos. Pero de todos estos no son ningún. Bueno, pero elija de todos estos. Y elegimos a uno de todos estos y vuelve a subir el dólar, la gente deja de ir a la escuela, sube la desocupación, sube la... Pongo el escenario hipotético. La reelección es un mito. Si el funcionario es bueno, bienvenido sea que lo reelijan. Y si es malo, bienvenido sea que haya elecciones para no volverlo a elegir nunca más. Pero bueno, en la Argentina se discutió el tema de la reelección como una limitación al ejercicio del poder, otro invento de Alberdi. La Constitución original establecía 6 años y no había reelección inmediata. Sí había, porque en la Argentina nunca estuvo prohibida la reelección. Nunca estuvo prohibida la reelección. Lo que estaba prohibido era la reelección inmediata. Por eso fue que por lo menos hay 2 presidentes, Roca e Irigoyen, fueron reelectos con esta Constitución de 1853. Esa Constitución establecía 6 años y después no podía ser, y tenías que dejar pasar un periodo, para uno o varios, para poder volver a ser. Después de esa Constitución originaria de 1853 se reforma en 1949. En el 49 se establece la reelección, se establecen muchas cosas, el voto directo y la reelección inmediata. Bueno, no llega a haber proceso porque esa Constitución dura poco, vuelve la de la Constitución originaria de 1853. En el 57 se reforma, pero se reforman otros temas que nada tienen que ver con esto. Y en el 72, este estatuto fundamental que rige entre el 72 y el 76, establece también el voto directo, pero establece la reelección. Fíjense que de todas las constituciones que tenemos, yo siempre digo el tema de la reelección, cuando la gente quiere votar algo, lo vota. Fíjense que Perón fue 3 veces presidente, con 3 sistemas electorales distintos, con 3 constituciones distintas. Fue presidente con la Constitución de 1853, electo en 1949 o 48, o 46, perdón, lo eligen en el 46 con el sistema indirecto. Después se reforma la Constitución, lo eligen en el 52 con el sistema directo. Después se va al exilio, después vuelve, lo eligen en el 73 con la Constitución del 72, sistema directo. O sea que, ¿qué reelección ni qué reelección? Cuando la gente quiere votar, vota. Pero nuestra Constitución pone ese límite, y la historia de las reelecciones o no han sido una historia bastante simple. Hay sistemas de reelección en la Argentina dejando pasar un periodo, Constitución originaria, y después todas las reformas que han venido establecieron, y en esta que tenemos vigente hoy, la reelección inmediata. A mí no me preocupa, les digo, si es reelección inmediata o no. La verdad que... Pero hay otros modelos. Fíjense en Estados Unidos. Esta elección que han tenido ellos ha sido tan particular, tardó como 3. Imagínense en la Argentina que tarde 3, 4 días el resultado electoral. Guerra civil. Guerra civil. Por eso, en la Argentina los presidentes, aunque no ganen, esa noche dicen que ganaron. Pero en Estados Unidos, esa noche ninguno sabía cómo había salido. Y tardaron 3, 4 días en resolverlo. Pero ¿cómo es el sistema de Estados Unidos? Ellos admiten una reelección. Ellos vienen de una constitución con reelección indefinida. Roosevelt fue 4 veces presidente.
Washington fue 2 veces presidente y no quiso seguir, no quiso seguir siendo y renuncia a la presidencia. En su origen, Estados Unidos estableció una reelección indefinida. Y le ponen un límite, después de que Roosevelt, 3 o 4 veces presidente, y si yo no puedo, bueno, muere Roosevelt, ¿no? Ahí viene el límite, el cambio, y ponen que en Estados Unidos un presidente puede volver a ser presidente una sola vez. Y después nunca más. Y después nunca más. ¿Qué es esto? Trump fue presidente. Ahora perdió. Pero dentro de 4 años o de 8, ¿puede volver a ser presidente Trump? Sí, una sola vez. Pero tenemos uno o dos, por ejemplo, Obama, o el otro, el rubio, ¿cómo se llamaba? El marido de Hillary. El otro presidente, ¿qué? Me están jodiendo. A ver, alguno que desactive el micrófono. ¿Cómo se llamaba el... A ver, Federico. ¿Cómo se llamaba el otro presidente americano antes de Obama? Me cacho. Clinton. ¿Eh? ¿Bush Clinton. o Clinton? No, Clinton. Ah. Que está vivo. Clinton, que está vivo. Y no puede volver a ser nunca más presidente, porque ya fue 2 veces. Porque ya fue 2 veces. Y Obama no puede ser, pero Biden, que fue vicepresidente de Obama, ahora es presidente, entonces él ya no, él puede volver a ser presidente otra vez, y después no. Le ponen un Eso, límite. eso, Sí, eso explica también un poco, yo no sabía eso, pero eso explica también un poco que se retiren de la política una vez que... y que lo llamen cuando hay problemas, como lo llamaron Obama ahora. Sí, se retiran de la política. Pero son las reglas del juego. La persona puede ser 2 veces en forma consecutiva o no. La Constitución no le pone ese límite, pero le pone el límite de 2 mandatos presidenciales. 2 mandatos presidenciales. Y después a tu casa, a dar conferencias. Hoy una conferencia de Clinton, una conferencia de Obama, no bajan de los $60.000. O sea que el tipo, aparte de su jubilación, tienen una buena entradita dando charlas motivacionales, ¿no? Pero es un sistema. México. En México está prohibida la reelección. En México se puede ser presidente una vez y nunca más. Por eso el presidente mexicano tiene poder el día de la elección, porque un día después de asumir, todo el mundo sabe que no va a volver a ser presidente. O sea, vale bastante poco. Pero tienen ese sistema. La Constitución mexicana, hace más de 1917, estableció la no reelección. Pero no es que tengan que dejar pasar un periodo, una vez y nunca más. Entonces tenemos constituciones que no hay reelección y constituciones de reelecciones indefinidas, constituciones que establecen 2 mandatos y dejar pasar uno en el medio, como el nuestro, de acuerdo a la técnica constitucional que cada Estado defina. La duración de 4, bueno, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, pueden ser 7. En algún momento Francia tenía 7, parece muchísimo 7. Y una reelección, 14 años. Imagínense 14 años siendo presidente de Francia. Hubo caso. Pero bueno, el número también es una decisión. Me parece que 6 es mucho, pero 4 para la Argentina es un término adecuado. En 4 hay una elección de medio término. En 6 años había 2 elecciones de medio término. Fíjense que Alfonsín, el último presidente, o Menem, presidentes de 6 años,
Alfonsín asume en el 83, gana la primera elección de medio término en el 85, pero pierde por poco en el 87, en donde se renovaban los gobernadores, y los últimos 2 años fueron caóticos porque cambió el esquema de composición de la Cámara de Diputados y le impidió al presidente gobernar. Menem asume en el 89, tiene su primera renovación ganando en el 93, su segunda renovación en el 91, su segunda en el 93, pero ya ve que tiene problemas y por eso avanza en la reforma de la Constitución. Los presidentes de 6 años, las presidencias de 6 años, eran presidencias muy particulares porque igual 6 años en el siglo, a principios del siglo XX o 6 años en el siglo XIX eran años distintos, porque supongamos, fíjense, un presidente cualquiera, presidente de principios de siglo en la Argentina, un presidente de 1910, de 1915, primero que no viajaban mucho, pero si viajaban, se iban en barco. Entonces un viaje a Europa a llevar la Argentina a Europa, llevando empresarios para exportar y todo, un viaje a Europa en barco era 40 días de barco. Y había que estar allá 2 o 3 meses y 40 días para volver. O sea, los tiempos en el siglo XIX, a principios del siglo XX, eran tiempos más largos y no había el frenesí de la comunicación de ahora. Hoy un presidente se levanta como Alberto Fernández este sábado, se levantó a la mañana, se fue a Bolivia, estuvo en la asunción del presidente boliviano y de la noche volvió a la Argentina. Imagínense que Sarmiento hubiera querido hacer eso, que Fortunato de la Plaza hubiera querido hacer eso, que Sáenz Peña, imposible, había que tomarse el tren hasta donde llegara el tren, la carreta, todo era, por esos 6 años en el contexto de aquel momento, eran razonables. 6 años en el siglo XX es irrazonable, hoy 6 años el tipo sale muerto, ya a los 4 sale muerto, imagínense a los 6. Porque hoy el presidente tiene un sistema de comunicación y la velocidad en la cual vivimos es tan rápida, aturde, imagínense para un presidente. Hace 4 años me parece bien, pero es un límite que ponen las convenciones constituyentes. Tenemos países de nuestra región donde el presidente dura 5. Entonces, es una decisión personal igual que la reelección. No hay una regla. A eso me quiero referir. No hay una regla. Pero en el origen de esto, cuando la Argentina debatió en el 92, 1992, 1993, el tema de reducir el mandato y generar la posibilidad de una reelección, el argumento era para limitar y controlar el poder. Porque los presidencialismos se habían excedido, porque los presidencialismos en la Argentina generaban un seguimiento, un caudillismo. Creo que la reforma no evitó nada de esto. Y que el argumento de que bajar de 6 a 4 para limitar el poder y posibilitar una reelección, cuando antes eran 6 sin reelección, ahora son 4 con una reelección, eso iba, y la incorporación del jefe de gabinete, eso iba a generar una limitación del poder, me parece una falacia, algo indemostrable, algo que no existe, ¿no? Si yo tuviera un pizarrón, no lo voy a hacer hoy, lo voy a hacer en la próxima clase, voy a tratar de demostrarles desde el punto de vista gráfico y numérico con cuál de los dos sistemas el poder estaba más limitado o menos limitado, más controlado o menos limitado. Porque a mí me dicen que 4 años más una reelección inmediata es mucho más limitante que 6 años sin reelección, y les puedo asegurar que en el contexto de la Argentina actual eso no es. Bueno, vamos a parar 5 minutitos. Tengo que hacer una llamada, no es que voy a tomar café hoy, tengo que hacer una llamada y después me engancho de vuelta para terminar este tema. Así que en 5 minutos nos volvemos a ver.
Bueno, volvemos. Bueno, vamos a volver rápidamente. Vamos a seguir con la lectura. Ya vimos entonces duración, requisitos, cese. El artículo 91 dice: el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo de 4 años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le compute más tarde. Este artículo había pasado inadvertido en la historia argentina hasta el 10 de diciembre del 2015, el día de los 3 presidentes. Porque todo el mundo se acuerda del 2001, la semana de los 5 presidentes, pero el 10 de diciembre del 2015 fue todo un problema, porque bueno, había un problema político de por medio. Cristina Kirchner no quería entregarle la banda presidencial y el bastón, que son los símbolos de la presidencia, a Macri, diciendo que ella cesaba en el mandato, entonces ya no era presidente. Macri no podía asumir un día antes, fue el famoso día de la presidencia de Pinedo, vicepresidente alterno del Senado, que estuvo algunas horas. Fue el presidente que no generó inflación, no generó desempleo. Fue como 5 o 6 horas presidente Pinedo. Entonces, el presidente de la Nación cesa en el poder el mismo día en que expira su periodo. Técnicamente es el 9 de diciembre a las 24 horas. La costumbre genera que, bueno, el 10 de diciembre a la mañana, a media mañana, se hace la ceremonia de transferencia, donde el presidente que se va, como hizo Macri con Alberto Fernández, ¿no? Eso ustedes lo habrán visto, el 10 de diciembre del año pasado no había ningún problema. Bueno, 4 años antes hubo todo un problema, pero es más problemas políticos que constitucionales. Entonces, el problema acá es qué pasa si el presidente está 2 meses enfermo y pide licencia, o está 6 meses enfermo.
este artículo lo soluciona. Dice, sin que evento alguno que lo haya interrumpido, evento alguno, yo hablo de enfermedad, no me imagino otra cosa, quizás en 1853 estaban pensando en alguna revolución, alguna asonada militar, alguna conmoción interior, pero hoy ya no podemos pensar en eso. Sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de que se le complete más tarde, o sea, que no puede venir el hombre o la mujer a decir el 10 de diciembre, bueno, pero yo tuve 45 días de licencia entre viajes, enfermedades, cumpleaños de los nietos, entonces no cumplí los 4 años porque tuve 45 días que no fui presidente, porque estuve enfermo, por esto, por lo otro, entonces quiero ser 45 días más. No. Eso fue lo que este artículo evitó, trató de evitar definitivamente. Los periodos son completos, cesan el mismo día en que expira su periodo de 4 años y al otro día hay un nuevo presidente. El tema es el folclore, la costumbre, el protocolo del traspaso. Algunos dicen, bueno, habría que hacer el traspaso el 9, el día anterior, y no el 10 a la mañana. Algún día nos vamos a poner de acuerdo, tenemos problemas hasta en eso. Pero evento alguno que lo haya interrumpido no puede ser motivo, no hay compensación. Eso es lo que genera este artículo. El 92, sueldo. El presidente y vicepresidente disfrutan. Acá aparece otra vez la palabra disfrutar. De un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación. Pero acá lo importante es el concepto. Disfrutan de un sueldo. ¿Quién cobra sueldo? El empleado. Esa es la relación laboral. Estado-presidente es una relación laboral, donde el Estado, a través del Tesoro, le paga un sueldo. Que no podrá ser alterado, acá viene la otra palabra mágica, no podrá ser alterado en el periodo de sus nombramientos. ¿Quién es el único que puede alterarlo? El que maneja los recursos. ¿Quién es? El Congreso a través de la ley de presupuesto. El Congreso a través de la ley de presupuesto no puede hacer muchas cosas, pero no puede alterar el sueldo del presidente. Durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo, dice la Constitución. Durante el mismo periodo no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento, otra palabra mágica que pusieron acá, ni recibir otro emolumento de la nación ni de provincia alguna. Acá empieza el tema de las incompatibilidades, ¿sí? O inhabilidades. Lo cierto es que la relación laboral, el vínculo laboral que une el presidente con el Estado Nacional es un vínculo de empleador-empleado. Lo que pasa es que este empleado, para acceder a ese trabajo, tiene que ganar una elección. Pero una vez que gana la elección, el trabajo de presidente tiene la remuneración del sueldo. Y dice la Constitución que durante esos 4 años que él trabaja como presidente, no puede recibir, no pueda ejercer otro empleo, no puede tener otro empleo. Ahora bien, pregunta. Presidente, supongamos Alberto Fernández. Le hablo de Alberto Fernández porque siempre hablo de los presidentes que están desde que doy clase. Supongamos que él tiene, como todo gallego, él tiene un restaurante de mariscos en la avenida de Mayo, cerca de la Casa de Gobierno, y él todas las noches sale de la Casa de Gobierno, 6, 7 de la tarde, y se va caminando, llega a su restaurante, y que es de él, y está en la caja, y por ahí atiende una mesa, y sirve una paella, pero él es el dueño, él es el dueño. ¿Puede ocurrir esto? A ver, desactiven los micrófonos, pónganse para hablar. ¿Puede el presidente ser el dueño de un restaurante en la Avenida de Mayo? Rocío, ¿qué opinas? Y no sería no sería empleado. ¿Puede? Sí.
Puede, por supuesto que puede, sí, porque muy bien, no sería empleado, no sería empleado. Puede tener una estación de servicio, ir a ver cómo está, cómo carga la gente la nafta. Puede. Lo que no puede es ser hermoso, porque ahí recibiría un sueldo. Pero puede, supongamos que fuera médico, puede ir a atender a un hospital. Bueno, no podría porque recibe un sueldo. Ahora, si él no es empleado, sino que integra la sociedad que dirige el hospital, bueno, puede recibir las utilidades como socio, no podrá integrar el directorio, porque los directores cobran sueldo. Entonces es importante ver esto en cuanto a las incompatibilidades. No puede recibir sueldo. Pero supongamos que el presidente históricamente tenía un polirrubro ahí en la zona de Boedo, entonces se iba de la casa de gobierno, se tomaba el colectivo y atendía su polirrubro toda la noche, esos que están abiertos las 24 horas. ¿Puede? Si él era el dueño, sí, sí, podía atenderlo. Porque él era el dueño, no cobraba sueldo. La palabra que hay que ver acá es el sueldo. El presidente no puede cobrar otro sueldo. Ni recibir ningún otro emolumento de la nación ni de provincia. No puede recibir emolumento de la nación ni de provincia. La palabra emolumento es una palabra difícil de diferir. ¿Qué significa? Tener un contrato con la nación o la provincia. Pero fíjense que Alberto Fernández dice que es profesor de la UBA. Y da clase, por lo menos dio clase la primera semana de presidente, después no fue más, pero supongamos que es profesor de la UBA. Es contratado, no es por concurso, eso está ya demostrado. Pero puede dar clase en la UBA, o acá en Mar del Plata, supongamos que fuera profesor de la Universidad de Mar del Plata, de la Facultad de Derecho, podría. Algunos me dicen, bueno, pero ahí cobra sueldo. Bueno, pero puede. Y acá hay que hacer la interpretación. Puede. La docencia universitaria es como que está, pasa que no estamos acostumbrados a que muchos presidentes argentinos sean a su vez docentes universitarios, pero algunos lo han sido. De la Rúa, por ejemplo, titular de la cátedra de Derecho Procesal Penal y tiene tratados de Derecho Procesal Penal que se estudia en Buenos Aires y en Córdoba fundamentalmente. Y algunos otros también. Pero el docente universitario tiene un rol distinto que el docente de grado, que el maestro de escuela secundaria, que no podría, porque si el presidente fuera profesor de historia, o profesor de matemática, o maestro de cuarto grado del primario, no podría, porque ahí sí cobra sueldo. Pero el docente universitario también cobra sueldo. ¿Y cuál es la distinción? ¿Por qué la docencia universitaria no genera incompatibilidad para el presidente y la docencia de un rango distinto al universitario sí? Inclusive la docencia universitaria de universidad nacional, porque si el presidente diera clase en una universidad privada, habría incompatibilidad en el sueldo. Pero acá se ha hecho una interpretación muy amplia y en función de uno de los parámetros de la reforma universitaria, de uno de los fundamentos o argumentos de la reforma universitaria, que es el de la libertad de cátedra, se ha obviado poner la limitación del sueldo a un docente universitario con su doble rol que podría tener de presidente. ¿Por qué? Porque en la libertad de cátedra, por ejemplo, en mi caso particular, porque lo estamos charlando con ustedes, yo cuando doy clase, el día anterior o la mañana previa o ahora después de terminar, no llamo a la decana, le informo, mire señora decana, hoy hablé de esto, con este tema opiné de esta manera, a mí nadie me da instrucciones, ni yo comento lo que digo, y yo puedo tener esta posición y ustedes después pueden ir con otro profesor y pueden tener una posición completamente distinta, porque en esto se basa la libertad de cátedra. En la escuela primaria y secundaria no hay libertad de cátedra, porque el Ministerio de Educación establece los planes generales de educación.
y el ministerio establece qué se enseña, cómo se enseña, de qué manera se enseña y hasta dónde se enseña. Y las provincias o los ministerios de educación provinciales o nacionales hasta le ponen la ideología y se estudia por este libro y por este libro y con este texto. Entonces ahí no hay libertad de cátedra y ahí sí el docente cobra un sueldo y cumple también su tarea porque desarrolla su clase de acuerdo a los parámetros que el ministerio le establece. En las universidades o escuelas privadas tampoco hay libertad de cátedra, porque si yo quiero dar clase en otra universidad, como he dado clase en, ¿cómo se llama la que está en Gascón? En FASTA, y he dado clases en CAES, y he dado clases en otras universidades fuera de Mar del Plata. Y ahí sí, yo firmo el contrato, me dicen, bueno, vamos a dar esta materia, con este temario, con esta bibliografía. Y yo acepto o no acepto. Pero yo al aceptar estoy aceptando mi relación laboral y el contenido. En cambio, en la universidad pública yo no discuto el contenido, no lo negocio con nadie, yo no le informo ni al titular de mi cátedra, ni a la decana, ni al consejo académico, ni al centro docente, a nadie le digo, y yo digo lo que quiero dentro de los parámetros de la clase. Digo mi fundamento, mi pensamiento, mi ideología. Entonces yo no estoy sometido. El docente universitario de la universidad pública no está garantizado, rodeada su exposición por lo que se llama la libertad académica. Se entiende que en ejercicio de libertad académica yo puedo recibir sueldo, que no me condiciona el sueldo lo que yo pienso. Por eso la docencia universitaria no entra dentro de las limitaciones de sueldo para el presidente. Y ojalá tuviéramos presidentes que sean docentes universitarios. Me parece bárbaro que así sea. Pero bueno, al margen de esto, o hecha esta explicación, el presidente no podría dar clase de historia de quinto grado, el quinto año del secundario, en ningún lado, porque ahí sí hay condicionamiento. No puede cobrar otro sueldo, no puede tener otro empleo. Pero puede seguir ejerciendo la profesión. Puede seguir, ¿por qué? Porque el profesional no cobra sueldo. Cuando ustedes ganan un juicio, ¿qué van a cobrar? Honorarios. No van a cobrar un sueldo. El médico, todas las profesiones liberales tienen su unidad de medida, los galenos, o tantas otras unidades de medida para determinar los honorarios de los profesionales. El profesional por su trabajo independiente no cobra sueldo, cobra honorario. Entonces, supongamos que este presidente que tenemos ahora puede ir a tribunales y seguir litigando los expedientes que le habían quedado antes de ser presidente. Y si tiene tiempo, puede. Por ahí manda el socio. Y puede ganar juicio siendo presidente y cobrar los honorarios. Y por supuesto, porque son honorarios, no es sueldo. Entonces, dicho esto, este es el tema de la incompatibilidad. O sea, disfruta de un sueldo, no puede cobrar otro mientras sea presidente, pero hay que distinguir bien el alcance de esta incompatibilidad. Puede ser accionista de una empresa, de una sociedad anónima, de una SRL, puede. ¿Puede cobrar las utilidades a fin de año? Puede, por supuesto que puede. Lo que no puede es integrar el directorio, porque los directores cobran sueldo. Bueno, vamos a dejar acá. Escúchenme, yo mañana no voy a dar clase, después le voy a mandar por WhatsApp, mañana no sé si voy a estar en Mar del Plata, le voy a mandar por WhatsApp cuando la recuperamos, que la podemos recuperar en algún otro momento de la semana o no, tal, vamos bien, pero yo les voy a dejar la posibilidad de poder recuperarla. Y sí nos vamos a volver a ver seguro el lunes y martes de la semana que viene, pero mañana tengo una serie de dificultades, pero me gustaría que igual, creo que a primera hora de la tarde, mañana es martes, 6, 7 ya, debería estar acá, pero no quiero comprometerme y no quiero tampoco abusar del tiempo de ustedes. Así que lo dejamos acá, yo después les mando un mensajito a ver cuándo podemos recuperar la clase de mañana y nos volveremos a ver el lunes que viene seguro, si no pasa nada raro. Bueno, que tengan una buena semana. Hasta luego.